El anuncio que paralizó a millones. El silencio de la mañana fue roto por una notificación que, en cuestión de segundos, transformó la rutina de millones de aficionados en todo el mundo. No era un partido, no era un gol histórico, ni siquiera una lesión. Era algo mucho más personal, mucho más íntimo, y por lo tanto, mucho más devastador. A las 8:17, hora local, las redes sociales comenzaron a hervir. Primero fue un rumor, luego una filtración, y finalmente lo que muchos temían. Un supuesto comunicado relacionado con la vida privada de Koke empezaba a circular de manera incontrolable. Nadie sabía exactamente de dónde había salido, pero todos hablaban de lo mismo. ¿Es cierto? ¿Alguien puede confirmar esto? No puede ser. Las preguntas inundaban plataformas como X, Instagram y foros deportivos. En cuestión de minutos, el nombre de Koke se convirtió en tendencia global. Pero esta vez no por su liderazgo en el campo, ni por su fidelidad a su club, sino por una historia que nadie esperaba. El origen de la tormenta. Todo comenzó con una cuenta anónima. Un perfil sin rostro, sin historial verificable, publicó lo que parecía ser una captura de pantalla de un mensaje privado. En ese mensaje, se insinuaba que el jugador llevaba meses manteniendo una relación paralela. Al principio, muchos lo descartaron como una mentira más de Internet. Pero algo era diferente. El lenguaje, los detalles, la forma en que estaba redactado. Parecía demasiado específico para ser completamente inventado. Los medios digitales más sensacionalistas fueron los primeros en recoger la historia. Titulares como ¿doble vida? El secreto mejor guardado sale a la luz. La verdad detrás de la sonrisa de Koke comenzaron a multiplicarse. El impacto en los aficionados. Para muchos seguidores, Koke no era solo un futbolista. Era un símbolo de lealtad, estabilidad y compromiso. Su imagen siempre había estado asociada con valores familiares, discreción y profesionalismo. Por eso, el supuesto anuncio cayó como un golpe inesperado. En Madrid, algunos aficionados se reunieron frente al estadio, no para protestar, sino para intentar entender qué estaba pasando. Otros defendían al jugador con firmeza. No creemos en rumores. Hasta que él hable, esto no significa nada. Pero también había quienes empezaban a dudar. Y en la era digital, la duda es suficiente para encender un incendio. El silencio que lo dice todo. Mientras el caos crecía, Koke permanecía en silencio. Ni un comunicado oficial, ni una historia en Instagram, ni una declaración pública. Nada. Ese silencio, lejos de calmar la situación, la intensificó. Los analistas de medios comenzaron a especular. Cuando una figura pública no responde, el vacío se llena con teorías. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La reacción del entorno cercano. Personas cercanas al jugador, según fuentes no confirmadas, estaban sorprendidas por la magnitud de la situación. Algunos hablaban de malentendidos, otros de exageraciones, pero nadie ofrecía una versión clara. La incertidumbre se convirtió en el verdadero protagonista. Mientras tanto, programas de televisión y canales de YouTube empezaban a diseccionar cada detalle. ¿Dónde estaba Koke en las últimas semanas? ¿Había señales ocultas en sus apariciones públicas? ¿Era todo una coincidencia o había algo más? La narrativa se descontrola. En menos de 24 horas, la historia dejó de ser un simple rumor y se transformó en un fenómeno mediático. Memes, teorías, análisis, reconstrucciones. Todo formaba parte de un espectáculo global, donde la línea entre verdad y ficción se volvía cada vez más difusa. Algunos incluso afirmaban tener pruebas adicionales. Otros aseguraban que todo era una campaña para dañar su imagen. Pero lo cierto era que nadie tenía una confirmación definitiva. El peso de la imagen pública. Ser una figura como Koke implica vivir bajo una lupa constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio puede interpretarse de 1000 maneras. Y en este caso, la narrativa se había escapado completamente de su control.
El supuesto anuncio no solo afectaba su reputación como deportista, sino también su vida personal, su entorno familiar y la percepción que millones tenían de él. Una historia que apenas comienza. Lo que comenzó como una simple publicación anónima se convirtió en una crisis mediática de escala internacional. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Había algo de verdad en todo esto? O peor aún, ¿importaba realmente la verdad en un mundo donde la velocidad de la información supera a la verificación? ¿Confirmación? ¿La verdad que nadie estaba preparado para escuchar? La espera terminó, pero no como muchos esperaban. Durante casi 36 horas, el mundo vivió suspendido entre la duda y la especulación. Cada minuto sin respuesta aumentaba la tensión. Cada rumor añadía una capa más de incertidumbre. Pero lo que finalmente llegó no fue una negación. Fue algo mucho más devastador. Fue una confirmación. El momento exacto que cambió todo. A las 21:03, una nueva publicación apareció en el perfil oficial. Esta vez no había ambigüedad. No había frases abiertas. No había espacio para interpretaciones. El mensaje era directo. Dolorosamente directo. He cometido errores en mi vida personal. Durante un tiempo no he sido honesto con las personas que más me importan. Asumo la responsabilidad de mis actos. El impacto fue inmediato. No mencionaba la palabra infidelidad, pero tampoco hacía falta. El mundo entendió. El silencio que ahora tenía significado. De repente, todo el silencio anterior cobró sentido. La falta de respuesta. El mensaje ambiguo. Las evasivas del entorno. No eran estrategias para desmentir. Eran tiempo. Para prepararse. La reacción global. Shock absoluto. En cuestión de segundos, las redes explotaron. Entonces era verdad. No puedo creerlo. Esto cambia todo. La incredulidad se transformó en decepción. Para muchos aficionados, la noticia no era solo sobre una relación personal. Era sobre la caída de una imagen que parecía intocable. Porque durante años, Koke había representado estabilidad, compromiso, lealtad. Y ahora, esa imagen se quebraba. Los detalles que comienzan a salir tras la confirmación, los medios comenzaron a reconstruir la historia. Fuentes cercanas, esta vez con más seguridad, empezaron a hablar. No de rumores, sino de hechos. Se hablaba de una relación que había comenzado de forma discreta, de encuentros mantenidos en secreto, de decisiones que, con el tiempo, se volvieron imposibles de ocultar. Nada confirmado oficialmente en detalle, pero suficiente para que la narrativa se consolidara. El impacto en su entorno personal. El golpe más fuerte no fue mediático, fue personal. Según versiones que empezaban a circular, la situación había generado una ruptura emocional profunda en su entorno más cercano. Personas que habían permanecido en silencio ahora enfrentaban una realidad expuesta públicamente. Y eso cambió completamente el tono de la historia. Ya no era solo un escándalo, era una crisis humana. El mundo del fútbol reacciona. Compañeros, exjugadores y figuras del deporte comenzaron a pronunciarse, aunque con cautela. Algunos defendían su derecho a equivocarse. Es humano. Todos cometemos errores. Otros, en cambio, eran más críticos. Cuando eres un referente, tus decisiones tienen peso. El debate ya no era sobre si era verdad, era sobre sus consecuencias. La imagen pública se desmorona. Marcas asociadas comenzaron a tomar distancia silenciosamente. No hubo comunicados oficiales, pero sí señales claras. Publicaciones eliminadas. Campañas pausadas. Colaboraciones en revisión. La maquinaria del marketing reaccionaba con rapidez, porque en el mundo moderno, la reputación es tan valiosa como el talento. El momento más duro, la reacción de los fans. Pero nada fue tan contundente como la reacción de los aficionados. Algunos expresaron apoyo incondicional. Seguimos contigo. Lo importante es cómo lo enfrentas. Pero muchos otros se sintieron traicionados. No eras quien pensábamos. Nos decepcionaste. Esa división reflejaba algo más profundo. La caída de un símbolo. ¿Confesión completa o solo el comienzo? Aunque el mensaje confirmaba lo esencial,
dejaba muchas preguntas abiertas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Habrá más revelaciones? La confirmación no cerró la historia, la amplificó, un punto sin retorno. Hay momentos que marcan un antes y un después. Este fue uno de ellos. La línea ya había sido cruzada, y ahora no se trataba de evitar el escándalo, sino de sobrevivirlo, el inicio del verdadero drama. Porque si algo quedó claro tras la confirmación, es que lo más difícil aún no había llegado. Las consecuencias, las explicaciones, la reconstrucción, el punto de ruptura. Cuando todo estalla, la tormenta ya no podía contenerse. Lo que comenzó como un simple rumor en torno a Koke se había convertido en un incendio mediático imposible de apagar. Cada minuto que pasaba, nuevas filtraciones emergían, cada una más explosiva que la anterior. Las redes sociales ya no eran solo un espacio de debate, eran un campo de batalla. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de suceder. El video que lo cambió todo a las 22:47. Una cuenta anónima publicó un video. Apenas 17 segundos. Sin contexto. Sin explicación, pero con suficiente carga emocional para hacer temblar a millones. En el video, una figura masculina, que muchos aseguraron reconocer como Koke, discutía acaloradamente con una mujer en lo que parecía ser un estacionamiento subterráneo. Las voces estaban distorsionadas, pero el tono era inconfundible. Tensión, desesperación, reproches. En cuestión de minutos, el video superó los 2 millones de reproducciones. Los comentarios se dividieron en dos bandos irreconciliables. Esto lo confirma todo. Es una manipulación, no se ve claramente que sea él. Pero la duda ya estaba sembrada. El silencio que alimentó el caos. Durante horas, el entorno de Koke permaneció en silencio. Ningún comunicado, ninguna negación, ninguna aclaración. Y en el mundo del espectáculo, el silencio es gasolina. Programas de televisión comenzaron a dedicar bloques enteros al caso. Analistas expertos desmenuzaban cada fotograma del video. Influencers afirmaban tener información exclusiva. Un hashtag se volvió tendencia mundial. Hashtag #Verdad Oculta. El público ya no pedía explicaciones, exigía respuestas. La reacción inesperada. A la mañana siguiente, cuando la presión era insoportable, ocurrió algo inesperado. No fue Koke quien habló, fue alguien más. Una mujer, visiblemente afectada, publicó una historia en redes sociales. No mencionó nombres, no dio detalles explícitos, pero sus palabras fueron suficientes para encender aún más el fuego. La verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso cuando duele. En segundos, los usuarios comenzaron a conectar puntos. ¿Era ella la mujer del video? ¿Era la pareja de Koke? ¿O alguien más involucrado? La narrativa cambió radicalmente. Ya no era solo un rumor. Era un drama humano en tiempo real. El círculo cercano se rompe. Mientras tanto, dentro del círculo íntimo del jugador, las tensiones alcanzaban niveles críticos. Amigos cercanos dejaron de seguirse en redes sociales. Comentarios antiguos fueron eliminados. Fotografías desaparecieron misteriosamente. Incluso compañeros del equipo comenzaron a evitar cualquier mención pública. La presión no solo recaía sobre Koke, sino sobre todos los que lo rodeaban. La noche decisiva. Y entonces, llegó la noche que lo cambiaría todo. Fuentes cercanas aseguraron que Koke convocó a su equipo de comunicación de urgencia. La reunión, según se filtró, fue tensa, caótica y emocional. Las opciones sobre la mesa eran claras: negarlo todo, permanecer en silencio o enfrentar la situación públicamente, pero ninguna decisión parecía suficiente. Porque el problema ya no era controlar la narrativa, el problema era que la narrativa se había vuelto incontrolable. El momento más crítico. A las 0:12. Cuando la mayoría creía que no habría respuesta, apareció un movimiento en su cuenta oficial. No era un comunicado largo,
No era una disculpa, no era una explicación completa. Era solo una frase. Nada es lo que parece. Y con esas 4 palabras, el caos alcanzó su punto máximo. El mundo reacciona. Medios internacionales retomaron la historia. Programas especiales fueron anunciados. Incluso figuras públicas comenzaron a opinar. Algunos defendían su derecho a la privacidad. Otros exigían transparencia absoluta. Pero una cosa era segura. La historia ya no pertenecía a Coque. Pertenecía al mundo. El abismo antes de la verdad. Mientras la presión aumentaba, una nueva filtración comenzó a circular. Aún más comprometedora, aún más personal. Pero esta vez, la pregunta no era si era real. La pregunta era, ¿qué pasará cuando todo salga a la luz? El final inevitable. El divorcio que rompió todo. El silencio previo a la verdad siempre es el más doloroso. Tras días de tensión, especulación y caos mediático en torno a Coque, finalmente llegó el momento que nadie quería confirmar, pero que todos temían. La confesión que cambió el destino. A las 19:03, Coque apareció ante las cámaras. No fue en una entrevista. No fue en una rueda de prensa tradicional. Fue un video simple, sin edición, sin filtros. Solo él. Y la verdad, su rostro reflejaba agotamiento. Sus ojos, enrojecidos, evitaban el lente por momentos. Y cuando finalmente habló, su voz no era la del capitán fuerte que todos conocían. Era la de un hombre al borde del colapso. He cometido errores. Errores que han causado dolor a las personas que más amo. No negó, no justificó, no atacó a nadie. Solo aceptó. Y con esa aceptación, el mundo entendió que el desenlace ya estaba escrito. La otra versión. Minutos después, la reacción llegó. Esta vez, no en forma de indirectas, sino de una declaración directa. La mujer involucrada, hasta ese momento en silencio, decidió contar su lado de la historia. Sus palabras fueron aún más devastadoras. No fue un error de un momento, fue una traición prolongada. La frase recorrió el mundo en segundos. Ya no había espacio para dudas. Ya no había margen para reinterpretaciones. La historia había dejado de ser un escándalo mediático, para convertirse en una tragedia emocional, la ruptura definitiva. Esa misma noche, fuentes cercanas confirmaron lo inevitable. El matrimonio había terminado. No hubo intento público de reconciliación. No hubo mensajes de esperanza. No hubo fotografías que sugirieran una segunda oportunidad. Solo una decisión fría, firme, irreversible. Documentos legales comenzaron a circular horas después. El proceso de divorcio, según se filtró, ya llevaba días en preparación. Lo que para el público fue un giro repentino. Para ellos había sido una tormenta silenciosa durante mucho tiempo. El precio de la fama. Mientras los titulares explotaban, una realidad más profunda emergía. La vida privada de Coque, que durante años se mantuvo protegida, ahora estaba completamente expuesta. Cada detalle, cada error, cada emoción, diseccionado por millones de ojos. Y en medio de todo eso, había personas reales sufriendo. No solo él, no solo su pareja, sino familias enteras, amistades, entornos que jamás eligieron estar bajo ese foco. El derrumbe emocional. Fuentes cercanas revelaron que los días posteriores fueron los más difíciles. Coque se aisló completamente. Canceló compromisos, se alejó de los medios, incluso dentro del entorno deportivo. Su presencia se volvió casi inexistente. No era solo una crisis mediática, era un colapso personal. Porque cuando la imagen pública se rompe, reconstruir la identidad se vuelve una batalla interna. El mundo sigue, pero nada es igual. Con el paso de los días, el escándalo comenzó a perder intensidad. Nuevas noticias ocuparon titulares. Nuevos dramas captaron la atención del público. Pero para los protagonistas, nada volvió a ser igual. El divorcio no fue solo un final legal. Fue el cierre de una etapa. El colapso de una historia que, durante años, parecía inquebrantable.
el eco de una historia rota. Hoy, el nombre de Koke sigue siendo tendencia, pero ya no por sus logros deportivos, sino como símbolo de una verdad incómoda, que incluso las figuras más admiradas pueden caer, que detrás de cada titular hay historias complejas y que algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Epílogo. Lo que queda después de la tormenta. Al final, no hubo un gran discurso final, no hubo reconciliación pública, no hubo cierre perfecto, solo silencio. Un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta, y una lección que quedó flotando en el aire. No todo lo que parece perfecto lo es realmente.